cómo la increíble fe de Miriam, hermana de Moisés, reveló el plan divino de redención en Israel. En el tercer año de Joacim, en medio del desierto de sufrimiento y opresión, el pueblo de Israel gemía bajo la dura mano del faraón. El eco del llanto de las madres hebreas resonaba en las calles de Egipto, un lamento arraigado en el dolor de perder a sus hijos, ya que el edicto del faraón había ordenado la muerte de todos los varones recién nacidos. Fue en este contexto oscuro donde floreció la valentía de una joven llamada Miriam, hermana mayor de Moisés. Aunque era solo una niña, su corazón latía con la fe vibrante de un guerrero, y un sentido de urgencia la llevó a enfrentarse al destino que tejía la historia de su pueblo. En su hogar, Miriam una vez más escuchó el murmullo de las aguas del Nilo, que parecían susurrarle promesas ocultas. Ponderando en su ser, ella sintió la dirección clara de Dios. Con manos temblorosas pero decididas, recogió juncos y confeccionó una canasta. Cuando finalmente colocó al pequeño Moisés en su interior, una mezcla de angustia y esperanza empañó sus ojos. Cada pliegue de la canasta simbolizaba su amor y su fe en que el Altísimo tenía un propósito más grande para su hermano. «Oh Dios de Israel», susurró entre lágrimas, «tu plan debe ir más allá de lo que podemos ver». Con el corazón acelerado, Miriam dejó la canasta navegando en el caudal del río y se ocultó entre la maleza para observar. Sus esperanzas estaban entrelazadas con la corriente del Nilo cuando de repente la hija del faraón se acercó con su séquito, descubriendo al niño. En un instante, el destino de Moisés se entrelazó con el de la familia real egipcia. Miriam, impactada pero no paralizada, sintió un ardor en su corazón, un llamamiento divino que la instó a actuar. Se acercó sin dudar, su voz resonó con audacia. «¿Te gustaría que te llame a una madre hebrea que lo amamante?» La astucia de la joven brilló a la luz del favor divino, y en ese momento no solo cuidaba a su hermano, sino que ayudaba a preservar la identidad hebrea de Moisés. A medida que pasaban los años, Miriam observó desde lejos cómo el niño que había salvado crecía en el lujo de la corte, ajeno a la angustia de su pueblo. La historia de una nación esclavizada se desenrollaba, mientras el eco de la opresión resonaba en sus corazones. En esas noches de resplandor estelar, su anhelo de libertad aumentaba. La fe que había sembrado en las aguas del Nilo despertaba un fuego de esperanza en su interior. Un día, el llamado de Dios retumbó en la vasta quietud del desierto, revelando que Moisés debía regresar a liberar a su pueblo. Miriam comprendió que el momento de la redención estaba a la vista. Así se alzó como una aliada fiel a su hermano, apoyándolo con su voz profética. Tras la gloriosa liberación del pueblo israelita al cruzar el Mar Rojo, una canción de victoria estalló de sus labios. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente». Así, cada estrofa era un testimonio de que la fe puede alterar el destino de una nación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta inquietante crecía. ¿Qué le esperaba a su pueblo? El camino hacia la tierra prometida parecía incierto, y la desolación del desierto prometía pruebas y penurias. En su corazón, Miriam reflexionaba sobre la fidelidad de Dios y el nuevo pacto que apenas comenzaba a desplegarse. Mientras miraba a su gente danzar y alabar, sentía que su historia de fe apenas comenzaba. La redención había surcado las aguas del Nilo, pero el plan eterno de Dios aún aguardaba desplegarse. ¿Cómo se revelaría el propósito divino en los días venideros? Las estrellas brillaban sobre Egipto, y el misterio del plan de Dios vibraba en el aire, esperando ser desvelado. El pueblo de Israel había sido liberado del yugo egipcio, pero el desierto se extendía ante ellos como un vasto mar de incertidumbre. Miriam caminaba junto a su pueblo. Su rostro reflejaba tanto la alegría de la liberación como las sombras de la ansiedad que se cernían sobre el futuro. La nube de gloria que guiaba a los israelitas durante el día y la columna de fuego que iluminaba sus noches eran recordatorios de la presencia de Dios. Pero el eco de su viejo hogar en Egipto resonaba en sus corazones. Durante días habían vagado por la aridez del desierto. La sequedad del suelo era un reflejo de las almas sedientas por la esperanza. Un día, al amanecer,
el pueblo comenzó a quejarse, reclamando agua con voces que atravesaban el viento. «¿Por qué nos has traído aquí a morir de sed?», clamaron. Las palabras resonaban como dagas en el corazón de Miriam. Ella sabía que no solo se luchaba contra la falta de agua, sino contra la desesperación que crecía en las profundidades de su ser. En un momento de desesperación, Miriam se apartó del grupo y se alejó hacia una colina cercana para buscar claridad en su alma. Allí, al alzar su mirada hacia el cielo, recordó los encuentros divinos que habían marcado su vida. ¿Sería posible que el mismo Dios que les liberó tuviera un plan aún más grande en mente? Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las pruebas por venir. Fue entonces que, en medio de su meditación, escuchó una voz profunda resonando en su interior. ¿Acaso la mano de Yahvé se ha acortado para no poder salvar? Era un recordatorio de la promesa divina, una chispa de esperanza que encendía su fe. Miriam regresó al campamento con una renovada determinación, encontrando a Moisés en el centro del grupo, rodeado de los ancianos de Israel. «Mi hermano», dijo Miriam con resolución, «el Dios que nos ha traído hasta aquí es el mismo que proveerá. No debemos temer, pues el Señor está con nosotros». Moisés, sintiendo el peso de la preocupación en sus propios hombros, asintió y llevó al pueblo ante el Señor. «Señor, tu pueblo clama a ti por agua», exclamó Moisés. La voz de Dios resonó en los corazones de los que habían sido sus liberadores. «Ve delante de ellos, y toma contigo la vara con la cual heriste el Nilo. Hablarás a la roca, y ella dará agua», instruyó Dios. Moisés se maravilló ante dicha instrucción. Era un acto de fe que trascendía la lógica humana. Moisés y Aarón se dirigieron a la congregación, y, con la vara en mano, se acercaron a la roca, donde todos los ojos estaban fijos, expectantes. Sin embargo, en su pasión por liberar al pueblo de la sed, Moisés, abrumado por la frustración, golpeó la roca en lugar de hablarle. Al instante brotó agua, pero la mirada de Dios se posó sobre él, revelando la profunda tristeza en su corazón por la falta de fe. La multitud se regocijó al ver el agua fluir, pero Miriam sintió un escalofrío de advertencia. Las palabras de Dios no solo eran instrucciones, eran un recordatorio de su poder y de la necesidad de confiar plenamente en Él. El agua salvó a ese pueblo, pero la lección de obediencia resonaría en el alma de todos, en especial de su hermano. Mientras el clamor de alegría llenaba el aire, Miriam se preguntaba sobre lo que vendría. ¿Cómo podría seguir adelante en el desierto con la experiencia de la falta de fe de Moisés aún fresca en su corazón? Sabía que el viaje hacia la tierra prometida tan solo comenzaba, y la purificación de su pueblo debía ser permanente. El desierto no solo era un lugar de pruebas, era el laboratorio divino donde el carácter de Dios formaba a su gente. Pero lo que aún no comprendo sobre el plan de Dios es cómo este desierto nos transformará en la nación que Él ha prometido, murmuró Miriam, su mirada perdida en el horizonte al atardecer. La esperanza brillaba como la estrella de la noche, fomentando la expectativa de que el futuro tenía un propósito que trascendía sus entendimientos. Así, en la profundidad de su anhelo, el propósito divino aún esperaba revelarse. ¿Acaso el pacto de su promesa no es mayor que la prueba? ¿Qué otras maravillas está por hacer nuestro Dios? Se sentía que la historia de su pueblo apenas comenzaba, y que las verdaderas lecciones del desierto aún estaban por desnudarse por completo. Miriam había contemplado el desierto con ojos de incertidumbre, pero también con la chispa de fe que comenzaba a encenderse en su corazón. A medida que la multitud se apaciguaba tras saciar su sed, comenzó a notar un nuevo murmullo entre el pueblo. No era simplemente la ansiedad por el agua, sino un eco de dudas y miedos que empezaba a tejerse como una tela oscura. ¿Dónde nos llevará este camino? ¿Nos abandonará Dios en este vasto desierto? Las preguntas caían como hojas muertas, arrastradas por el viento de la desconfianza. Cada día que pasaba, Miriam sentía que su fe enfrentaba un nuevo desafío. Mientras avanzaban, había días en que la nube de gloria parecía desvanecerse, y la sombra de sus engañosas memorias del pasado los perseguía, como un eco que no cesaba. Movida por la creciente inquietud, Miriam decidió convocar a las mujeres del pueblo. Reunió a las madres, hijas y hermanas alrededor de un fuego encendido. «Hermanas», comenzó con voz clara, «no estamos solas. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros.
Él rompió nuestras cadenas, nos sacó de la tierra de opresión. Él es nuestro refugio. Las mujeres, a pesar de sus temores, se unieron en canto, levantando sus voces a Dios. Así, a través del canto, Miriam sembró fe en cada corazón, reafirmando la bondad y el poder de Dios. La mirada de Moisés, desde la distancia, contempló con aprecio cómo su hermana guiaba al pueblo hacia la esperanza. Sin embargo, dentro de él la lucha persistía. Moisés sabía que la obediencia a la palabra de Dios era fundamental, y la culpa pesaba en sus hombros como un viejo manto. Un día, mientras se encontraba en las llanuras del desierto, Moisés se dirigió a Dios en oración. «Señor, ¿por qué me has puesto en esta posición? ¿Qué he hecho para merecer este llamado tan pesado?». Entonces la voz del Señor lo sorprendió de nuevo, resonando en su interior como un trueno. «Moisés, escucha, este pueblo necesitará más que pan y agua, necesitarán mi palabra y mi enseñanza. Yo los guiaré por el desierto y aprenderán a poner su confianza en mí. Esto es un pacto entre nosotros, un camino de fidelidad y aprendizaje». Al regresar al campamento, Moisés vio a Miriam rodeada de mujeres, sus ojos iluminados por la fe recién despertada. Se acercó y ella enmudeció al notar su regreso. Se miraron y un entendimiento silencioso se compartió entre ellos. «El pueblo necesita más», pronunció Moisés, «no solo agua, sino también fe en el Dios que les prometió una herencia». Esa noche, Moisés dio instrucciones a cada clan del pueblo. Desde el más pequeño hasta el más anciano, cada israelita debía escuchar la palabra de Dios que sería entregada a través de él. Así, con cada nuevo día, la enseñanza comenzó, hablando de las maravillas pasadas, de la creación, de la cadena de promesas que había sido tejido desde Abraham hasta ellos. Miriam recordó la promesa que había resonado en su corazón en cada encuentro con Dios. «¿No es esto también un desierto de pruebas?», pensó. «Así debe ser, para que podamos crecer y ser los hombres y mujeres que Dios ha llamado a ser». Cada error, cada momento de desconfianza, es una lección que se suma a la grandeza de su plan. Hacia el ocaso del día, mientras la luna comenzaba a brillar, Miriam se armó de valor. «Dios está con nosotros y tiene un propósito. No solo somos un pueblo liberado, sino uno destinado a ser transformado. Y tal vez, solo tal vez, el desierto sea el medio a través del cual nuestro carácter y nuestra fe serán refinados como el oro en el fuego». Así, mientras el pueblo continuaba su camino, una nueva esperanza floreció entre la aprobación. Sin embargo, en lo profundo de su espíritu, Miriam percibió que Dios tenía un misterio aún más asombroso que revelar. Un susurro de promesas no cumplidas parecía flotar en el aire, y ella preguntó en su corazón, ¿qué otra cosa está Dios por hacer? ¿Cuál es el verdadero propósito que se encierra en el corazón del Altísimo? Con cada paso hacia la tierra prometida, el ansia de descubrir el plan soberano de Dios se agigantaba. Mientras las noches en el desierto se sucedían, el pueblo de Israel empezó a acostumbrarse a la vida en la incertidumbre. La nube que guiaba a la nación seguía siendo su faro de esperanza, pero la inquietud se mantenía omnipresente, como la sombra de la noche. Miriam, firme en su fe, sintió que la necesidad de fortalecer el espíritu de la multitud se convertía en su llamado. Una mañana, al despertar ante las frías arenas del desierto, una inquietud impulsó a Miriam a buscar a su hermano Moisés. Con paso decidido, se acercó a él, quien en oración profunda buscaba orientación para el día. «Hermano», empezó, «al ver a nuestro pueblo, veo que la duda se asienta incluso en lo más profundo de sus corazones. Necesitamos más que palabras de aliento. Debemos ver el poder de Dios obrar en medio de nosotros». Moisés levantó la mirada al cielo, como buscando respuestas. «Miriam, el Señor me dijo que su poder se manifestaría entre nosotros. Debemos tener fe y ser obedientes a su voz. Pero, ¿cómo hacemos para que todos lo entiendan?». Miriam recordó los antiguos relatos de los patriarcas, de cómo Dios se había manifestado en su historia. Podemos hacer como nuestros antepasados, reunir al pueblo y recordarles las maravillas de Dios, hablar de las plagas en Egipto, de cómo se abrieron las aguas del mar. Dios es un Dios de milagros. Así, ella empezó a concebir una reunión, no solo para recordar el pasado, sino para abrir una puerta al futuro que Dios había planeado. «Un canto nuevo puede surgir entre nosotros», continuó con fervor, «un canto que hable de la promesa de la tierra que nos espera.
de la salvación que será derramada sobre nuestras familias. Moisés sintió un renovado sentido de propósito en su corazón. ¿Qué tal si yo comparto el mensaje del Señor con el pueblo y tú los inspiras con el canto? Miriam asintió, luminosa de emoción. Se prepararon y el pueblo fue convocado al corazón del campamento. Al reunir a las tribus, Moisés se dirigió a ellos con valor. Hijos de Israel, recuerden lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos sacó de la opresión, nos liberó de las cadenas y nos guiará a la tierra prometida. Mientras Moisés compartía las palabras divinas, el corazón del pueblo comenzó a levantarse. Las inquietudes y temores comenzaron a disolverse como la niebla ante el sol. Miriam tomó su tambor y se colocó frente a las mujeres y los hombres que miraban con ojos expectantes. Recordemos juntos, dijo ella con fervor, que somos el pueblo elegido de Dios. Él está con nosotros en cada paso de este camino y no nos abandonará. Cantemos a nuestro Dios. Con un fuerte golpe en el tambor, su voz resonó. Las mujeres comenzaron a unirse a ella, y poco a poco los hombres hicieron eco. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. A través de su canto, el desierto parecía cobrar vida, y Miriam sintió cómo la presencia de Dios se hacía tangible entre ellos. Entre los ecos de la música, un nuevo murmullo emergió en el corazón del pueblo. Eran palabras de esperanza, de confianza en el Dios que prometía su redención. Sin embargo, en un rincón del campamento, algunos continuaban murmurando de manera clandestina. ¿Dónde está este Dios que prometió? ¿Cuándo veremos su poder? Miriam, al sentir la inquietud que aún persistía en el corazón de algunos, se llenó de un nuevo propósito. Su canto necesitaría ser más que una simple melodía. Tendría que convertirse en un testimonio de la fidelidad de Dios que revelaría el futuro que les aguardaba. Por lo tanto, mientras el pueblo celebraba, un nuevo susurro de Dios llegó a su oído. La temporada de pruebas no será en vano. A través de este desierto, yo forjaré un nuevo pueblo para mí. Un pueblo que conocerá a su Dios, un pueblo que será luz para las naciones. Pero el camino será largo y llevará tiempo. Miriam se detuvo por un momento, sintiendo la profundidad de esas palabras. Las promesas de Dios siempre tienen una raíz profunda. ¿Qué más estaba dispuesto a revelar en este viaje? Mientras el pueblo celebraba, la presencia del Altísimo se sentía tan real, tan palpable. La revelación de un propósito divino mayor comenzaba a desenredarse de las sombras de la incertidumbre. Miriam respiró hondo, mientras un escalofrío la recorría. Era posible que este desierto también llevara a un pacto más profundo, uno que trascendiera su propia historia. En su espíritu resonaba una pregunta que acabaría de definir la travesía de Israel. ¿Podré yo, junto con mi pueblo, ver el cumplimiento final del plan de Dios? Mientras el eco del canto resonaba entre las dunas doradas, la multitud seguía celebrando las grandes obras del Señor. Sin embargo, en la intimidad del corazón de Miriam, un vacío se formaba, como un anhelo de ver más allá de lo visible. Sus ojos se posaron en la nube que aún brillaba sobre ellos, y su espíritu se inquietaba al considerar las profundidades del desierto. Había una pregunta persistente. ¿Qué más había preparado Dios para ellos? Una noche, mientras el pueblo descansaba, Miriam se retiró a un lugar apartado, rodeada por la suave brisa que susurraba entre las hojas de los árboles, que, desafiando el entorno, empezaban a emerger en el desierto. Con su tambor en mano, comenzó a murmurar cantos de oración al Señor. ¿Por qué, oh Dios, seguimos aquí? ¿Qué deseas mostrarnos en este lugar de desolación? La respuesta llegó como un destello en la oscuridad. Una voz suave y autoritaria resonó en su interior. Te he llamado a ser parte de mi plan, Miriam. Tu voz será un instrumento en mi propósito. El desierto es un lugar de transformación, donde las raíces de un nuevo pacto serán sembradas. ¿Estás dispuesta a preceder en la fe? Miriam, con el corazón palpitante, sintió cómo la magnificencia de esa llamada se expandía dentro de ella. Se levantó con determinación, dispuesta a actuar como intermediaria del mensaje divino. El día siguiente, mientras el sol se elevaba con tenue brillo, recorrió el campamento en busca de los ancianos de Israel. Reúne a los líderes, pues el Señor ha hablado, pidió con fervor. Cuando se congregaron, las miradas curiosas y ansiosas se fijaron en ella.
El Señor nos ha prometido que no será en vano este desierto. Él forjará un pacto nuevo, donde nuestros corazones serán transformados, y su gloria será conocida entre las naciones. Pero debemos prepararnos en fe y obediencia. Su plan requiere nuestra total entrega. Los ancianos murmuraron entre ellos, algunos con convicción, otros llenos de dudas. ¿Cómo podemos pasar por este ardor del desierto y confiar en su promesa?, preguntaron. Miriam se mantuvo firme, llevando esperanza en su voz. La promesa de Dios es como agua viva, aunque no la veamos aún, nuestra fe debe ser el ancla que nos sostenga. Mientras hablaba, la presencia del Señor pareció llenar el espacio, y una sensación de profunda paz comenzó a apoderarse de la asamblea. Algunos comenzaron a llorar, dejando salir la ansiedad acumulada, mientras otros se unían en alabanza a Dios. Miriam sintió que su llamado se expandía, que las palabras del Altísimo estaban despertando un fuego renovado entre su pueblo. No obstante, en otro rincón del campamento, un grupo de hombres e incluso algunas mujeres discutían entre susurros. ¿Qué garantías tenemos de que Dios está realmente con nosotros? Nuestros antepasados vivieron libertades y traiciones. No estamos condenados a vagar eternamente por este desierto. Miriam, al escuchar sus inquietudes, sintió una creciente responsabilidad. Dios nos ha sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Él hará lo mismo aquí y ahora, pero debemos creer no solo con nuestras palabras, sino con nuestras obras. El eco de su voz, fortalecido por la revelación divina, resonó en el corazón de aquellos que se apartaban de la fe. En eso, un murmullo se convirtió en un clamor. Aquellos que dudaban comenzaron a descubrir en sus corazones un deseo genuino de confiar, aunque temerosos del dolor de la incertidumbre. Era un cambio sutil, pero poderoso. Mientras la noche caía sobre el campamento, Miriam contempló las estrellas que adornaban el oscuro lienzo del cielo. La voz del Señor le parecía más clara. Los próximos días serán de pruebas, pero yo estaré contigo, y contigo estaré entre mi pueblo. Los guiaré como a un rebaño. No temáis, pues lo que está por venir es mucho más grande que cualquier temor. Así, con la seguridad de que toda la historia de su pueblo estaba aprendida en los planes de Dios, Miriam cerró los ojos y se entregó en oración. Había algo que bulliciosamente danzaba en su alma. Podría ser que el desierto no solo era un lugar de transición, sino el umbral de una prueba, una entrada a un pacto celestial que se manifestaría en su generación. Miriam no podía prever el inmenso propósito que Dios había preparado, solo podía confiar, y en ese acto de fe, el misterio del plan divino empezaba a tejerse en la trama de su vida, mientras el eco de la voz de Dios resonaba en la noche estrellada. ¿Estás lista para ver mi gloria? La respuesta a esa pregunta quedaba en el aire, susurrando promesas de redención, unas que ni aún el pueblo entero podía imaginar. El sol se levantó en el horizonte, bañando el desierto en tonos dorados, mientras la brisa fresca traía consigo susurros de nuevos tiempos. Miriam había sentido que la noche le había revelado secretos profundos, y ahora una suave determinación ardía en su corazón. Consciente de su papel, decidió aventurarse más allá de las palabras y grabar en la memoria de su pueblo la promesa viviente que resonaba en su interior. «Preparaos, pues el Dios de nuestros padres se manifestará entre nosotros», exclamó Miriam, su voz llena de fervor y convicción, mientras llamaba a los ancianos a que se reunieran nuevamente. Podía sentir cómo la atmósfera se cargaba de expectativa. La nube que los guiaba tomaba forma, ondulando con la bruma de lo divino, como un recordatorio constante de la presencia de Jehová. Hoy nos reunimos para considerar el camino que hemos recorrido y la senda que nos espera. A menudo nos aferramos a nuestros temores, pero el Señor nos ha prometido sostenernos. Mirad a vuestro alrededor. Él es nuestro refugio y fortaleza. Les instaba, mientras observaba las miradas de los líderes entrelazándose, deliberando sobre la verdad de sus palabras. Sin embargo, el eco de sus proclamaciones aún no había eliminado las sombras que se cernían en los corazones de algunos. ¿Qué pasará si esta nube se desvanece? ¿Qué sucederá cuando la prueba llegue como un torrente en nuestras vidas?
cuestionó uno de los ancianos, su voz temblorosa al romper el silencio. Miriam sintió el peso de su duda, aunque su fe la impulsaba a seguir. La verdadera pregunta no es si estará con nosotros, sino si estamos dispuestos a seguirlo. Recordad las palabras de nuestro padre Abraham, que confió en la promesa sin ver su cumplimiento. Así debemos andar, como el pueblo elegido, esperando lo que no se ve en este desierto. Mientras hablaba, la emoción llenaba el aire, y pronto un número creciente de hombres y mujeres comenzó a unirse a su llamada, atraídos por la luz de la esperanza que irradiaba de sus palabras. Al poco tiempo, el susurro de su mensaje se convirtió en un clamor colectivo. No temáis, pues el Señor nuestro Dios ha jurado que seremos guiados a la tierra que fluye leche y miel. Este desierto es el lugar donde nuestras dudas serán transformadas en fe, y el gozo de lo alto será nuestro refugio. Entonó Miriam, elevando sus manos al cielo, como si invocara una lluvia de gracia sobre el pueblo. En ese instante, el polvo del desierto parecía levantarse en mini torbellinos, danzando a su alrededor, reflejando la energía del fervor espiritual que crecía entre la multitud. La nube que los guiaba comenzó a tornarse más brillante, como si las promesas de Dios estaban a punto de revelarse. Esa noche, al caer nuevamente sobre el campamento, un mensaje inesperado llegó a Miriam en sueño. Pronto te enviaré a la orilla de las aguas. Allí el lamento se convertirá en melodía y el temor en alabanza. Porque este desierto es también un lugar de huida y seguridad, un lugar donde mis hijos verán mi gloria. Al amanecer, Miriam despertó con un espíritu renovado. La paz del Señor llenaba su ser, y la claridad de su llamada ardía con fuerza. Fue a la orilla del campamento y sintió el llamado del Señor en su corazón. Miriam, hay mucho más que se va a revelar, y en el momento más inesperado, mi mano conducirá a mi pueblo por medio de pruebas que producirán la fe que sostendrá un nuevo pacto. Con esas palabras aún resonando en su alma, Miriam supo que cada desafío por venir sería un paso hacia la realización de la gloria de Dios. Allí en el silencio, entonces entendió que su caminar en el desierto era parte de un plan más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Con el corazón rebosante de expectativa, Miriam se dirigió de nuevo a su pueblo. Pronto, no solo veremos la salvación, sino que también seremos testigos de un pacto que cambiará nuestra historia para siempre. Estad listos, oh Israel, un nuevo amanecer se aproxima, donde la gloria de Jehová será manifestada en medio de su pueblo. Así, una intensa anticipación cubrió la congregación. Miriam miró hacia el horizonte, sintiendo que la promesa de Dios danzaba en sus venas. El desierto ya no era un lugar de desolación, sino la cuna de una revelación divina que transformaría su futuro. Y en la profundidad de su ser se formó nuevamente la pregunta, no solo en Miriam, sino en toda la nación, ¿qué más sorprenderá Dios a su pueblo en esta travesía de fe? Miriam habló y su voz resonó en el aire, encendiendo la fe de aquellos que la escuchaban. Oh Israel, escucha, tu Redentor vive y su promesa está cerca. No temáis la adversidad que acecha, pues el Señor ha decidido ser nuestro guardián, incluso en este vasto desierto. Los corazones de los hombres y mujeres presentes comenzaron a latir con más fuerza. Se miraban entre sí, llenos de expectativa y valentía. Pero en un rincón de la multitud, el anciano que antes había expresado dudas fruncía el ceño, incapaz de alejar la sombra del miedo que anidaba en su pecho. Desde cuando Moisés nos llevó desde Egipto, comenzó a decir, no hemos dejado de vagar. ¿Y si esta nube que nos guía nos deja a nuestra propia suerte? Miriam observó la lucha interna del anciano, y sintiendo compasión, se acercó a él. ¿No recuerdas lo que nos prometió el Señor? Él no nos ha abandonado ni un instante. Cuando Moisés levantó su vara sobre las aguas del Mar Rojo, el poder de Dios se manifestó en nuestra salvación. Así será nuevamente, y de manera asombrosa, muy pronto. Su voz tenía una claridad que desnudaba la desesperación de aquel hombre. Los otros comenzaron a murmurar, dejando atrás sus temores. Señor, abre nuestro entendimiento para ver tu gloria, rezaron en unánime súplica. Y mientras esas palabras se elevaban hacia el cielo,
La nube brillante se volvió más luminosa, llenando el campamento de un reflejo celestial. No obstante, mientras el pueblo se aferraba a la fe renovada que brotaba, el viento del desierto susurraba a través de las colinas. En susurros, el aire parecía recordar las palabras de los profetas. Los que confían en el Señor son como los montes de Sión, que no pueden ser movidos, sino que permanecen para siempre. Los ecos sagrados envolvían a cada hombre y mujer, dando fortaleza a sus corazones. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Miriam, una inquietud se formaba, como si esa luz celestial anunciara la llegada de alguna prueba inminente. Entonces el Señor se dirigió a ella una vez más. Miriam, incluso hoy preparas a mi pueblo. Pero lo que ellos no saben es que el camino que conduce a la tierra prometida incluirá pruebas que fortalecerán su fe y los unirán como nunca antes. Miriam comprendió que la realidad de la promesa de Dios estaba entrelazada con la travesía hacia el sufrimiento. Con cada paso, su gente sería moldeada por el fuego de la experiencia, en un proceso que les enseñaría la verdadera dependencia en su Creador. La revelación la conmovió hasta lo más profundo. El propósito de Dios era más grande que su entendimiento. La liberación llegaría, pero no sin dolor. Mis hermanos, es un tiempo de espera, pronunció Miriam con firmeza. Debemos estar listos para lo que vendrá. El desierto no solo nos enseñará a sobrevivir, sino a aprender a vivir en la grandeza de su gloria. No apartemos nuestros ojos de él. Las palabras de Miriam resonaron intensamente en la multitud, y su fe se convirtió en un faro que guiaba a todos hacia un mismo propósito. Con la resolución refrescada, el pueblo clamó, «Amén, estamos dispuestos a seguir al Señor». Mientras la multitud se unía en una melodía de alabanza, una nueva revelación comenzaba a tomar forma en las brumas del horizonte. Pronto, oh Israel, lo que tú has anhelado será traído a la luz, un nuevo pacto se establecerá, y aquellos que fueron llamados serán restaurados. Las aguas del mar se abrirán nuevamente para ti, y el lamento se convertirá en danza. Con la esperanza avivada, el pueblo seguía a Miriam, quien al mirar al cielo lleno de promesas, sabía que su fe sería puesta a prueba. Y así, en la búsqueda de comprender el plan soberano de Dios, una pregunta reverberaba en el corazón de todos. ¿Cómo un pacto de redención cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de toda la humanidad? Mientras el sol comenzaba su viaje a través del cielo, una incertidumbre se cernía sobre el campamento de Israel. La ilusión de esperanza que Miriam había encendido aún se mantenía, pero en los corazones de muchos el eco del pasado seguía resonando con dulzura y dolor. Los recuerdos de la esclavitud en Egipto y las plagas que asolaron a sus opresores estaban frescos, y la angustia del camino incierto paralizaba a algunos. El tiempo de espera ha comenzado, meditaba Miriam en su tienda, el ligero roce de la brisa del desierto haciéndola reflexionar profundamente. A medida que la sombra del anochecer se empapaba en el paisaje, el Señor se aproximó a ella nuevamente, y su voz, como un suave susurro que atravesaba la vasta soledad, resonó en su interior. La prueba de la fe está por llegar, y los corazones de mi pueblo serán desnudados ante mí. Miriam se sintió invadida por un sentido de responsabilidad abrumador. No era suficiente con simplemente guiarles a través del desierto, debía prepararlos para el desafío que se avecinaba. En la penumbra salió de su tienda y se dirigió hacia el centro del campamento. «Oh Israel, reuníos, he aquí que el Señor ha hablado», clamó con una voz firme, cortando la noche con su autoridad. Pocos momentos después, un círculo se formó en torno a ella, rostros llenos de expectativa y un leve matiz de temor. «Sabemos que hemos sido liberados de la opresión», comenzó Miriam, «pero la promesa no siempre se presenta de la manera que nosotros la imaginamos. El desierto nos enseñará a enfrentar lo desconocido, y él forjará nuestra fe como el oro en el fuego». Al escuchar las palabras de la hermana de Moisés, el anciano que había expresado sus dudas se adelantó una vez más. «¿Qué pruebas nos esperan, Miriam? Hemos soportado mucho ya, y el camino se torna más oscuro». «Las pruebas son el medio por el cual somos depurados», respondió Miriam. «Como dice el santo libro de Job, cuando haya pasado por el fuego, saldrá como oro».
La verdadera libertad no solo se encuentra en la salida de Egipto, sino en el corazón transformado por la mano de Dios. Mientras su voz resonaba en los corazones, una nube negra se formó en el horizonte, una señal ominosa que hizo que el murmullo cundiera entre el pueblo. Un viento furioso comenzó a azotar el campamento, y las llamas de las antorchas temblaban, como si supieran del peligro inminente. «No teman», instó Miriam. «Este viento trae consigo la prueba que debemos enfrentar. Manteneos firmes en la promesa de Dios, porque en esta lucha se manifestará su gloria». Entonces, de la sombra, un grupo de guerreros se alistaba. No eran solo rostros de Israel, sino también aquellos que habían llegado con la multitud y que anhelaban ver el desenlace de esta travesía. Había un desafío por delante, una confrontación con el enemigo cuyo nombre era miedo. «¿Quiénes son esos?», preguntó una mujer con voz temblorosa. «Son los que buscan devorar nuestra esperanza», afirmó Miriam. Pero recuerda, como en tiempos de Moisés, su gran poder es nada ante el poder del Altísimo. El anciano, ahora con una luz renovada en su mirada, se unió al fervor de sus hermanos. «El Señor peleará por nosotros, nosotros solo debemos permanecer en pie». Las palabras, llenas de declaraciones de fe, encendieron el fervor en el resto del pueblo. «Sí, Jehová es nuestro refugio y fortaleza». Miriam, sintiendo la creciente determinación, pronunció una oración fervorosa al Altísimo, pidiendo que la luz divina iluminara cada rincón de su camino. Al hacerlo, sintió un líquido frío surcando su espalda, como una premonición de lo que vendría. «Pronto, oh Israel», murmuró en su corazón, «las aguas se abrirán nuevamente, y el suelo bajo nuestros pies se convertirá en testigo de la gloria de Dios. Nuestra lucha no es en vano». Con esos pensamientos atrayendo la esperanza del pueblo, el viento aullador se desvaneció por un momento, y un resplandor empezó a descender en aquel lugar sagrado. Dios estaba en medio de ellos, y el clamor del pueblo se convertía en una sinfonía que clamaba por el cumplimiento de su promesa. Miriam miró hacia el horizonte, encontrando fuerza en la incertidumbre. ¿Quién nos llevará a la tierra prometida, si no somos nosotros mismos quienes confiamos en su poder? ¿Qué pacto nos esperará en las aguas abiertas? La historia del mundo se inclina hacia este momento. Y mientras eso resonaba en sus corazones, un gran temor se cernía postrado ante el pueblo. Un signado desafío aguardaba, y la pregunta se convirtió en un grito silencioso. ¿Cómo se manifestará el propósito soberano de Dios en el corazón del hombre? Al amanecer del siguiente día, el cielo de Israel se tiñó de un profundo azul, pero aún pesaban las nubes de incertidumbre sobre el campamento. Miriam, en pie sobre una roca, observaba el horizonte con el corazón agitado, consciente de que la gloria de Dios se manifestaría en esa jornada. Ella sabía que tras cada desafío, la mano de Dios estaba trabajando, tejiendo un plan que sus corazones estaban a punto de conocer. «Levantaos, oh Israel, el tiempo ha llegado», exclamó Miriam, su voz resonando entre las tribus. El murmullo se detuvo, y a medida que cada uno se reunía, la expectativa creció. De repente, la tierra tembló levemente, como si la misma creación esperaba un nuevo acto divino. «Estamos en la frontera de lo desconocido», continuó ella, «pero recordad lo que el Señor ha hablado a través de su siervo Moisés. Él nos ha prometido que nunca nos abandonará y que será nuestra guía en los tiempos de tormenta». En ese instante, 2 espías del campamento, Josué y Caleb, se abrieron paso entre la multitud, llenos de convicción. «Miriam, el Señor nos ha mostrado que no debemos temer lo que se avecina, más bien debemos marchar adelante, su promesa está a nuestro alcance», aseguró Josué, con firmeza en su mirada. Un silencio reverente se apoderó del grupo. Miriam sintió la urgencia creciente y el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. No es suficiente tener valor, hermanos. Necesitamos fe. Debemos creer que lo que está por venir no es solo un camino hacia la libertad, sino un camino que nos acercará más a nuestro Dios. La tierra prometida nos espera. De repente, un estruendo rompió la serenidad del momento, y la enorme nube negra que se había formado en el horizonte comenzó a moverse, acercándose rápidamente. La multitud retrocedió aterrorizada, pero la voz de Miriam les llamó de vuelta. Este es el tiempo de la manifestación de su poder. No debe haber espacio para la duda en nuestros corazones. Él nos ha liberado de la opresión, y ahora nos mostrará su gloria. La nube se detuvo unos momentos, antes de disiparse en el aire, dejando tras de sí una claridad inigualable. Desde el centro del campamento,
una nueva luz comenzó a descender, iluminando a Miriam y a los líderes de las tribus. De repente, una voz resonó desde lo alto, sumergiendo a los presentes en el misterio de la presencia divina. «Prepárate, Israel, porque en esta hora mi propósito será revelado», se oyó decir. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaban manos temerosas, pero todos sintieron la fuerza del Señor fluir a través de ellos. Un gran viento se levantó, empujando las nubes hacia atrás, y en lo profundo de su ser, Miriam entendió que cada latido de su corazón resonaba con el eco del plan eterno de redención. «Mirad», clamó, mirando hacia la orilla del río. «Él está listo para hacer un milagro que quedará grabado en la memoria de nuestra nación. Las aguas muy pronto se abrirán ante nosotros, creando un camino de salvación». De repente, la voz del anciano resonó nuevamente entre la multitud. «Pero, ¿qué debemos hacer, Miriam? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que Dios está por hacer en medio de nosotros?» «Confía, oh Israel, estarás en el lugar correcto si tus corazones permanecen indisolublemente unidos en fe. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Él nos llevará a cruzar en libertades que aún no podemos imaginar». Mientras las ropas ondeaban al viento y el sol se alzaba resplandeciente, un grandioso misterio se tejía en la trama de su viaje. Las aguas del río comenzaban a agitarse, y cada murmullo entre el pueblo se convertía en un clamor colectivo, a un Dios que nunca falla. De repente, Miriam contempló una visión fugaz, algo que por un instante la llenó de una paz inexplicable. Pronto se revelará el propósito soberano de Dios, y nuestros corazones serán testigos del cumplimiento de su promesa. Así, en la brillantez del nuevo día, la esperanza renacía entre ellos, y el misterioso plan de Dios empezaba a tomar forma. Las aguas estaban comenzando a abrirse, pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿cuál sería el siguiente paso en la historia de Israel, y cómo se manifestaría la redención definitiva que habían esperado? Los días en el campamento de Israel pasaron como sombras en un amanecer incierto. Miriam, quien cada día se erguía con fervor, sentía que el aire estaba cargado de expectativas y ansias de cumplimiento. Las aguas del río, que habían comenzado a agitarse con la presencia de Dios, reverberaban una melodía de promesas no cumplidas. «Oh Israel», proclamaba Miriam, mientras convocaba al pueblo a unirse en el centro de su campamento. «Hoy es el día en que el Señor mostrará su gloria en medio de nosotros. Preparémonos para ver su mano poderosa actuar». Los ancianos y líderes se reunieron en torno a ella, mientras un sentido colectivo de anticipación comenzaba a envolver a la multitud. Mirando a su hermano Moisés, que se encontraba a su lado, supo que los corazones de todos estaban listos para la revelación del plan divino. Pero en lo profundo de su espíritu, la inquietud de lo que estaba por venir se hacía cada vez más evidente. De repente se escuchó un fuerte estruendo, como un trueno profundo que resonaba en la vasta extensión del desierto. La nube que los había acompañado, que simbolizaba la presencia de Yahvé, parecía vibrar de emoción mientras las aguas del río se removían con mayor fuerza. La multitud guardó silencio, sus corazones palpitando al unísono. La liberación estaba a la vuelta de la esquina. Moisés dio un paso hacia adelante, sosteniendo con firmeza su vara. «Dios, escúchame», clamó en oración, y su voz se elevó ante el cielo estrellado. «Mi corazón y el de tu pueblo claman a ti por libertad». Al instante, una respuesta potente resonó entre los cielos. «Levanta tu vara sobre las aguas y yo las partiré ante ti». La palabra del Señor trajo consigo una medida de asombro y un intenso fervor. Miriam observó a su alrededor, reconociendo los rostros de aquellos que habían compartido su sufrimiento y su labor durante tanto tiempo. La fe no debe flaquear, hermanos. Este es el momento que hemos esperado. Veamos el poder de nuestro Dios. Sin dudar, Moisés siguió la orden de Dios y levantó su vara. El viento comenzó a soplar, y un chorro de agua del río se alzó en 2 muros, creando un paso seco en medio de las aguas. La multitud estalló en vítores y alabanza, sintiendo que el pueblo entero temblaba de emoción y fe renacida. «Avancemos», gritó Miriam, su corazón repleto de gozo. Con la firmeza de su espíritu, tomó la delantera y empezó a cruzar por el paso que Dios había abierto ante ellos, llevando al pueblo detrás de ella. Sus pies pisaron el lecho del río, un terreno que había estado bajo las aguas, pero que ahora servía como testimonio de la fidelidad de Dios. Mientras cruzaban, un nuevo eco resonaba en los corazones.
El Señor nos ha liberado de las cadenas de Egipto. La historia de sufrimiento se transformaba en una narrativa de redención. Sin embargo, la emoción se tornó tangible en el aire cuando al llegar al otro lado, vieron que las aguas comenzaron a cerrar detrás de ellos. «El faraón viene con su ejército», exclamó uno de los ancianos con temor en su voz. La luz del fuego ardiente del campamento de Egipto se reflejaba en sus ojos, como un recordatorio de lo que habían dejado atrás. «No temáis», dijo Miriam con fuerza, su voz resonando como un clarín. «Este es el día que el Señor ha hecho para nuestra salvación. Él peleará por nosotros, y nosotros solo debemos estar quietos». La mirada de Moisés se centró en las aguas que aún resplandecían. Los egipcios avanzaban en la persecución. Con el corazón latiendo con desesperación, se volvió hacia el pueblo. «Esperad en el Señor. Él desatará su brazo fuerte sobre nuestros enemigos». En ese instante, la nube de gloria se desvaneció. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, mientras se cernía la certeza de un milagro inminente. Dios estaba preparado para hacer algo asombroso, uno que marcaría la historia de la nación de Israel para siempre. Miriam levantó sus manos hacia el cielo, su mirada fija en los caminos del Altísimo. «Oh Señor, manifiesta tu poder en nuestra debilidad. Este es el momento en el que tu gloria será revelada». El viento comenzó a soplar con más fuerza, y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Con una voluntad poderosa, las aguas del mar se agitaron, y el clamor de un poder divino resonó a través de la naturaleza. Las olas comenzaron a colapsar, cubriendo a los egipcios, mientras el pueblo de Israel observaba, atónito y reverente. Cuando la última sombra de opresión había desaparecido, el pueblo comenzó a estallar en alabanzas. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. He arrojado al caballo y al que lo montaba en el mar», entonó Miriam con voz gloriosa. Sus palabras se unieron en un canto de victoria que brotaba desde la profundidad de su ser, resonando entre las dunas del desierto. La nación de Israel estaba finalmente libre, pero en lo más profundo del corazón de Miriam, una pregunta persistía. ¿Qué otras maravillas había preparado el Señor? La historia de redención que apenas comenzaba a desplegarse parecía prometer mucho más de lo que podían imaginar. Un nuevo pacto aguardaba, lleno de revelaciones y lecciones profundas. Con el mar rojo detrás de ellos y la vastedad del desierto por delante, el futuro brillaba con la promesa de lo desconocido. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? La respuesta, aún en el aire, prometía un despliegue de gloria que superaría toda expectativa. La historia de su pueblo estaba en desarrollo, y las páginas venideras estaban listas para ser escritas.